El grano que más comúnmente se convierte en harina es el trigo. Los molinos utilizan trigo de alto contenido proteico o trigo duro para hacer harina de pan y trigo de bajo contenido proteico o trigo suave para producir harina para pastelería. La harina multipropósito se hace con trigo de contenido proteico medio. Tan pronto llega el embarque de trigo, se toman muestras de toda la carga aspirándolas con un tubo de pruebas. Si las muestras pasan la inspección de calidad, el molino autoriza al camión para descargar el trigo en una correa transportadora subterránea. Desde ahí, el grano pasa a una máquina de limpieza donde un sistema de cribas remueve impurezas tales como paja, palos y polvo de grano. Luego, el trigo es almacenado en silos esperando su turno de molienda. Como el contenido proteico del trigo varía según la especie, el primer paso es mezclar las variedades de trigo adecuadas para el tipo de harina que se quiere producir. Desde el mezclador, el trigo pasa por un segundo proceso de limpieza más intenso que elimina las más pequeñas impurezas tales como semillas de maleza y polvo. Camino a la maquinaria de molienda, una pesa comprueba las cantidades a producir. La línea vertical de producción de este molino es de 5 etapas. La gravedad lleva el trigo hacia abajo haciéndolo cruzar por una sucesión de máquinas de molienda. Cada una muele el grano entre cilindros de acero y luego lo tamiza. Las partículas demasiado grandes como para pasar por la criba siguen su camino hacia abajo, hasta la siguiente máquina de molienda y así sucesivamente. Al llegar a la última máquina, lo que no ha sido completamente procesado se aspira hasta la parte superior para recomenzar el ciclo. Los molinos procesan la harina blanca moliendo solo el núcleo blando del trigo, llamado endospermo. Para esto, eliminan el salvado, es decir, la dura cáscara del núcleo y el germen, su semilla. La separación comienza tan pronto los granos de trigo ingresan en la primera máquina de molienda. Los rodillos quiebran el germen y el salvado y trituran el endospermo en trozos llamados sémola. El cribado separa el germen y los trozos de cáscara, pero gran parte de la sémola permanece en las partículas de salvado. De manera que entre cada estación de molienda hay un purificador, es decir, una máquina que utiliza corrientes de aire controladas para hacer flotar el salvado, que es más liviano, por encima de la sémola, que es más pesada, permitiendo así a las cribas separar los dos componentes. La sémola pasa repetidamente por ciclos de molienda, cribado y purificado hasta que queda completamente limpia. Solo entonces se puede moler hasta convertirla en harina. La sémola molida pasa por una serie de cribas para garantizar que al salir de la última máquina de molienda tenga la textura de polvo justa. Existen 3 tipos principales de harina de trigo blanca. La harina de pan es rica en proteínas y permite que la masa se levante bien y se logre una textura firme al hornear. La harina de pastelería es baja en proteínas y produce una textura más quebradiza. La harina para todo propósito es de contenido proteico medio y es igualmente buena para pan y pastelería. Al final del proceso productivo, el molino produce 3 productos claramente distinguibles. El salvado, utilizado para alimento animal y para hornear. Harina blanca de trigo. Y germen de trigo, para el mercado de la alimentación sana. Los demás subproductos sirven para alimento del ganado. En el laboratorio de control de calidad del molino hornean el producto para el que está destinada la harina y luego examinan su apariencia, textura y sabor. Utilizan equipos especializados para calcular el volumen, la densidad, las proteínas y el contenido de humedad. Para los productos horneados destinados al mercado minorista, como estas galletas, es especialmente importante medir las dimensiones. Si la masa se expande demasiado, las galletas no entrarán en su paquete. Antes del empaque, el molino enriquece su harina blanca con vitaminas y minerales. Estos reemplazan las vitaminas y los minerales perdidos en el proceso de molienda al eliminar el salvado y el germen. Sacuden las bolsas para asentar la harina. El producto empacado en diferentes tamaños va a supermercados, restaurantes y panaderías comerciales. Camiones cisternas transportan harina a granel a las panaderías industriales.